Buenos días. Muchas gracias Luis por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Es domingo a las 10 de la mañana, entonces les agradezco mucho el que estén aquí, ¿verdad? Voy a tratar de que mi plática no suene 100% feminista, pero creo que no lo voy a lograr del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos un recuento de la historia y tratamos de buscar las mujeres astrónomas, probablemente pareciera que no hay ninguna, ¿verdad? No, a lo mejor no. Ahorita muchos de ustedes pues sí conocen mucho de astronomía y les vendrán a la mente algunas, pero realmente si hacemos un recuento pareciera que estuvieran ausentes, y realmente no es que estuvieran ausentes. Muchas de ellas necesitaban el respaldo de los apellidos, muchas de ellas eran hijas de, esposas de, hermanas de, necesitaban el respaldo del hombre para poder hacer todos sus estudios, y realmente pues no recibían el mérito, muchas de ellas en su momento dado, que pues realmente lo que les correspondía. Vemos que realmente la aparición de la mujer pues comienza en el siglo IV de nuestra era, y pues realmente mucho de las aportaciones que han hecho las mujeres pues han dado pauta a que exista la astronomía moderna, la astrofísica como existe actualmente. Entonces voy a hablar de algunas de ellas. Realmente es imposible hablar de todas porque también son muchas mujeres que realmente han hecho muchos aportes, y me voy a centrar en algunas de ellas. Voy a hablar primero, pues la pionera fue Hipatia de Alejandría. Ella fue una hija de Teón de Alejandría, y ella fue la primera matemática, astrónoma y fue filósofa también en esta época. Ella vivió en el siglo IV de nuestra era en Egipto, y es la primera mujer matemática de quien se tiene conocimiento. Como ya les comentaba, pues ella fue hija de Teón de Alejandría, y esto fue lo que le abrió las pautas para poder tener ese respaldo y poder estudiar, hacer ciencia, ¿no? Básicamente dentro de sus aportaciones estudió geometría, álgebra y astronomía. Destacó en todos estos campos, realmente porque el padre fue el que lo estuvo pues impulsando en cierta forma. Él quería obtener la perfección a través de su hija. Fue miembro y líder de la escuela neoplatónica, impartía clases de matemáticas, de filosofía. Educó a una escuela de aristócratas y cristianos y paganos, y realmente tenía mucho reconocimiento en su época en cuanto a lo que era la escuela y llegar a ser directora de esta. Dentro de sus aportaciones están las tablas astronómicas. Hizo una revisión de las tablas de Ptolomeo, en donde ella veía que existía pues cierto error. En ese momento se creía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y todos los planetas giraban alrededor a lo largo de una esfera. Ella veía ciertas irregularidades y bueno, empezó a cuestionar esto. También hizo comentarios del libro de los elementos, una edición que hizo su padre, y este era un tratado de matemáticas y de geometría. Mejoró el diseño de los astrolabios, que son instrumentos pues para navegar, y lo mejoró. También inventó un hidrómetro, y bueno, pues básicamente ella estaba muy interesada en cuanto a lo que sería la astronomía. Vemos aquí una imagen, la escuela de Atenas de Rafael en las estancias del Vaticano, en donde podemos ver que pues realmente su relevancia pues es importante, que aparece ya retratada en el marco, y pues esta era una representación de los científicos y filósofos importantes en esta época. Desgraciadamente, el hecho de ser mujer, el hecho de dedicarse a la ciencia, pues le fue a lo que causó finalmente su muerte, ¿verdad? Ella fue asesinada. En ese tiempo existía Cirilio, que era el patriarca de Alejandría, sería lo que era equivalente al Papa en Roma, y entonces él se dedicó pues ahora sí que a hacerle mala fama, ¿no? La tachó de hechicera, la tachó de bruja, y entonces fue asesinada por cristianos. La fueron a buscar, la golpearon, la arrastraron, y a final de cuentas la torturaron en el templo, la descuartizaron y la quemaron, ¿verdad? Entonces fue pues bastante drástico su final, ¿verdad? Ella fue la pionera. Después, a lo largo de la historia, pues tenemos otras mujeres. Tenemos a María Winkelmann. Ella vivió en una época en donde pues realmente ya tenía un poco más de acceso a lo que era la educación. Realmente nació en Alemania, ella fue impulsada tanto por su padre como por su tío. Ellos creían que la mujer tenía derecho también a recibir educación, al igual que el hombre, y entonces le fomentaron el estudio de las artes y de las ciencias. Vieron que se destacaba en astronomía, así que trataron de impulsarla. Cuando fallece su padre, es su tío el que le da el impulso,
y fue acogida como alumna de Christopher Arnold, era un astrónomo reconocido en esa época y estuvo trabajando con él. De esta forma, durante esta época, fue como conoció a su esposo. Conoció a su esposo fue Gottfried Kirch. Él era también astrónomo, había trabajado con astrónomos Hevelius, que fue el que hizo la selenografía, que era un mapa muy exacto en esa época de lo que era la luna, y él enseñó que la mujer, la esposa, puede hacer aportaciones a la astronomía. Entonces él era 30 años mayor que ella y bueno, le abrió la puerta a hacer las observaciones junto con él. Se dedicaban estuvieron trabajando en el Observatorio Astronómico de Berlín. Entonces durante el día pues ella hacía las labores de la casa y durante la noche le ayudaba a hacer observaciones. Su trabajo principalmente radica en hacer calendarios y almanaques. Ellos hacían una observación del cielo todas las noches, hacían costumbre que a partir de las 9 se ponían a observar el cielo y hacían calendarios en donde ponían cuántos o qué eclipses iban a ver, cómo estaba la posición de la luna, cómo estaba la posición de las estrellas, y de esta forma el observatorio de Berlín pues empezó a impulsarse. La venta de estos almanaques para navegación y todo esto era lo que realmente mantenía el observatorio, y entonces el esposo pues obtuvo el nombre de astrónomo real, ¿verdad? Realmente ellos se turnaban entre los dos para hacer las observaciones. De esta forma fue como descubrió un cometa. Es la primera mujer en descubrir un cometa. Esto causó pues obviamente mucho impacto. Este fue el cometa de 1702. Le valió, es lo que hace que aparezca ahorita en la historia. Sin embargo, realmente no obtuvo el reconocimiento por su descubrimiento. ¿Por qué? Porque el nombre, el reconocimiento se lo dieron a su esposo. Su esposo anteriormente él ya veían todas las noches las estrellas, él vio una estrella variable, le dijo a su esposa, mira, acabo de descubrir una estrella variable. Al siguiente día él se va a dormir y ella dice, yo quiero ver también esa estrella, y entonces es como empieza a buscar la estrella y descubre el cometa. Al esposo pues, obviamente no le cayó mucho en gracia, que a él se le hubiera pasado, ¿verdad?, algo que ella se había detectado. Y bueno, pues realmente el descubrimiento se lo atribuyeron a él. Hasta muchos años después fue cuando se le reconoció que realmente pues ella fue la que lo descubrió. Fue la primera mujer. Ahorita vamos a ver que Carolina Herschel también es considerada como la primera mujer en descubrir un cometa. En este caso, pues realmente fue porque mucho tiempo se lo atribuyeron al esposo y realmente no a ella, como pasó con Carolina. Dentro de otros descubrimientos, pues hizo observaciones sobre la aurora boreal, sobre la conjunción del Sol, Saturno y Venus, y pues estuvieron trabajando muy bien. Cuando fallece su esposo, ella creyó que le iban a dar su puesto, trató de conseguirlo y al ver que no lo cedían, bueno, no quiero el puesto que él tenía, quiero ser ayudante de calendarios, ni siquiera ayudante de astrónomo, ayudante de hacer calendarios para que le dieran el puesto. Ella decía, bueno, yo he estado trabajando con mi esposo, incluso cuando él estuvo enfermo, yo estuve haciendo los calendarios y se publicaron a nombre de él, o sea, realmente tengo las bases y el conocimiento para poder hacer este puesto, pero pues desgraciadamente era mujer y no se lo dieron. Así que se dedicó a hacer astronomía en el observatorio de un amigo de la familia, ella les prestó, continuó haciendo sus almanaques. Posteriormente el hijo, por ser ya hombre, él en automático entra al puesto que tenía el papá. Y ella dijo, bueno, es mi oportunidad para poder regresar, pero pues no. Ya los miembros de la academia no querían dar mal ejemplo teniendo una mujer, y aparte la consideraban como que quería ser muy protagonista y le negaron el puesto. Entonces ella pues realmente ya se dedicó a hacer más cosas en la casa, que realmente ya no fue pues tan importante su labor en ese momento. Pero bueno, fue la primera mujer en descubrir un cometa. Después tenemos a Carolina Herschel, ella es la contadora de estrellas, la primera mujer a la que se le dio una paga por hacer algo relacionado con la astronomía. Ella provenía de una familia de músicos, una familia muy numerosa de músicos, y aquí está, ¿verdad? Ella durante la juventud pues padeció viruela, esto le produjo malformaciones en la cara, y entonces tenía varias situaciones aquí. En esa época, pues obviamente la mamá decía, las mujeres no tienen derecho a ser educadas, deben de ser educadas, pero para ser amas de casa y dedicarse a cuidar a los hermanos y pues al resto de la familia, ¿verdad? El papá era un poquito más, en cierta forma, liberal, en donde, bueno, sí hay que estudiarla, pero sin embargo le decía, hija, no eres bonita, no somos ricos,
no te vas a casar. Entonces deja la idea de casarte y empieza pues ya a buscar algo más, ¿no? A él, desde el papá, estaba ya un poquito interesado en la astronomía. Como era una familia de músicos, pues realmente su futuro estaba destinado a cuidarse en casa, a cuidar a los hermanos, pero dado que William y su hermano Alexander estaban interesados en la música, pues realmente se le dieron el hecho de protegerla y se la llevaron con ellos a Inglaterra. A los 22 años se fue a estudiar canto, de hecho fue soprano, fue una muy buena cantante. De hecho, era muy buena, sin embargo, era muy dependiente de William. Si William no la dirigía para el canto, ella no quería cantar. Entonces, al momento de que William dice, bueno, ya no me gusta tanto la música, me empieza a gustar la astronomía, me voy a dedicar a la astronomía, pues ella dejó el canto. Era una posibilidad que ella hubiera podido tener para ser independiente, pero dejó el canto para seguir a su hermano. Y fue así como inició su carrera de científica. En 1774, su hermano empieza a fabricar sus propios telescopios, empieza a pulir sus espejos y empieza pues a hacer observaciones, ¿no? El trabajo de ella le ayudaba a hacer las anotaciones, le ayudaba a catalogar y a revisar sus observaciones. Durante el día pues se dedicaba a ser ama de casa, hacía todas las labores de la casa, y durante la noche le ayudaba a hacer las observaciones, igual en la mañana a hacer un análisis o a escribir todo lo que habían observado. Fue hasta que su hermano William descubre Urano. En ese momento el rey Jorge III lo nombra el astrónomo real y él la nombra a ella como su ayudante de astronomía. Y esto es lo que la convierte a ella en la primera mujer en recibir una paga, no en una astrónoma, porque en ese momento no era astrónoma, sino de ser la primera mujer que recibe una paga por estar haciendo algo con respecto a la astronomía. Le daban aproximadamente unas 50 libras al mes, a él le daban 200 libras, entonces bueno, sí había obviamente diferencia, pero bueno, le daba un cierto, pues ya dejar un poquito tanto la dependencia económica, ¿no? William, para fomentarle más la astronomía, le regaló un telescopio reflector. Aquí vemos, este es el telescopio que utilizaba Carolina, este es un fragmento del que utilizaba Herschel. Obviamente sí había un poquito de diferencia, ¿verdad? Y bueno, ella realmente hacía sus observaciones, pero su trabajo era estar ayudando a su hermano al momento de que él hacía sus observaciones. Con su telescopio, sus primeros descubrimientos fueron, descubrió 3 nebulosas. Y como ella se dedicaba pues a estar haciendo todo esto, pues realmente no tenía mucho tiempo para hacer sus investigaciones. Ella lo que tenía que hacer era aprovechar cuando William estaba de viaje, y entonces ahora sí sacaba el telescopio y se ponía a hacer ella sus observaciones. Así fue como pudo descubrir su primer cometa. Esto fue en 1786 y le valió el reconocimiento por las autoridades científicas de la época, ¿verdad? Ya era ayudante de astrónomo, pero pues ya la reconocían, y fue lo que empezó a hacer que pues figurara en cuanto a la historia. Descubrió 8 cometas en total, tiene ahorita récord en el descubrimiento de cometas, 6 de ellos llevan sus nombres. Además de esto, bueno, aquí tenemos los esquemas que hacía, ¿verdad? Además de esto, pues se dedicó a catalogar y a revisar. Lo que hacía era anotaba las observaciones de su hermano y entonces empezaba posteriormente a catalogar. Cuando su hermano ya contrae matrimonio, entonces ella queda libre de todas las funciones de la casa, y entonces es cuando ella puede pues destacar un poquito más. Se dedicó a revisar y a ordenar el catálogo estelar de John Flamsteed. En este caso agregó además 560 estrellas que había omitido. Descubrió la nebulosa descubrió múltiples nebulosas, y en 1828 fue cuando recibió la medalla de oro de la Real Sociedad de Astronomía por este catálogo de 2.500 objetos de cielo profundo. Hizo pues bastantes descubrimientos en cuanto a nebulosas. A los 85 años recibió el reconocimiento y fue el primer miembro honorario femenino de la Sociedad Astronómica Royal, ¿verdad? Entonces así fue como ella pues y fue la primera mujer realmente en dedicarse ahora sí que hacer astronomía y recibir una paga. Después entramos al siglo XIX, tenemos a Maria Mitchell. Durante esta época realmente las mujeres no tenían acceso a la educación, no podían hacer universidad y mucho menos un estudio de posgrado.
En Europa no tuvo tanta influencia en esa época y todo se trasladó más bien a Estados Unidos, como ahorita vamos a ver en cuanto a lo que son las mujeres. La mayoría, si estaban en Europa, tenían que venir hacia Estados Unidos, a ir hacia Estados Unidos para poder estudiar astronomía. María Mitchell es la primera astrónoma académica de Estados Unidos, la primera que tuvo una profesión como tal de astrónoma. Sus padres pertenecían a los cuáqueros, que es una sociedad religiosa, en donde, bueno, ellos consideraban que la mujer definitivamente tenía el mismo derecho que el hombre a estudiar y a hacer ciencia, y de esta manera pues la impulsaron. En 1847 se lanza una convocatoria del rey de Dinamarca en donde él propone un premio a la siguiente persona, una persona que descubriera un cometa telescópico. Ella se propuso encontrar el cometa y llevarse el premio. Entonces a los 29 años descubrió su cometa, Miss Mitchell, fue el cometa 1847 T1, y de esta manera pues tuvo el reconocimiento porque descubrió el cometa y se hizo pues ahora sí que famosa en esa época. Fue la primera mujer en entrar a la Academia Americana de Artes y Ciencias y también a la Asociación Americana para los Avances de las Ciencias. Aquí la vemos, esta es ella. Y se hizo profesora de astronomía en el Vassar College. Esta es una escuela que se dedicaba, una escuela de mujeres, de señoritas, ¿verdad?, en donde tenían ahí la carrera de astronomía, y este fue el primer grupo de astronomía que existió. Como ven, pues obviamente era una escuela de mujeres, pues puras mujeres, y aquí la tenemos dando las clases. Entonces fue la primera astrónoma profesional y fue la primera profesora de astronomía en Estados Unidos. Con el tiempo logró el puesto de directora, sin embargo, ella veía que comparándose con sus compañeros hombres, lo que ella le estaban pagando era mucho menos que los demás, era una tercera parte de lo que le pagaban a los hombres, y entonces ella decía, no puede ser, o sea, todos somos iguales, yo estoy haciendo mis aportaciones porque a mí no me pagan, y se dedicó a impulsar un plan de igualdad para el hombre y mujer. Una frase que encontré de ella, pues me gustó mucho: el ojo que dirige la aguja en los delicados menesteres del bordado sirve igualmente para bisectar una estrella, ¿verdad? O sea, podemos hacer bordados, pero también podemos hacer ciencia y ver las estrellas. Aquí la tenemos en el observatorio, y este era el college del observatorio. La invitaron a Europa y estuvo haciendo, además de astronomía, pues realmente formó parte de la Asociación Americana para el Avance de las Mujeres, y como les comentaba, pues se dedicó mucho a impulsar esa igualdad entre hombre y mujer, y que se lograra el mismo pago para el hombre y la mujer, que bueno, pues no se pudo, pero pues realmente dio un buen impulso. Después entramos ahí, como les decía, todo se desplaza hacia Estados Unidos, y tenemos las llamadas computadoras de Harvard o el harén de Pickering, ¿verdad? En Harvard en esa época pues era prácticamente de hombres, no había mujeres, y el profesor Pickering pues rompe ese esquema. Él estaba dedicado a hacer el proyecto del catálogo Henry Draper, en donde lo que estaban haciendo pues era catalogar las estrellas en base a bases fotográficas. Su función, o lo que querían, era hacer un catálogo donde se clasificaran todas las estrellas. Vio que teniendo puros hombres, pronto se aburrían y se ponían a hacer otra actividad y dejaban esto. Era un trabajo demasiado tedioso, y entonces él dijo, no, esto no es para un hombre, necesito mujeres para poder que no se me distraigan tanto y que empiecen a hacer lo que yo quiero. Y fue así como empezó a reclutar a mujeres. Reclutaba a sus estudiantes de astronomía, a las que veía que tenían alguna habilidad y que podían aportar algo, fue a las que empezó a incluir en su grupo, que bueno, le denominan el harén de Pickering, ¿verdad? Trabajaban 7 horas por 6 días a la semana, a 25 centavos la hora. Realmente era el sueldo que recibía un obrero en esa época, ni siquiera lo que recibía la secretaria, lo que eran las mujeres de oficina, y eso que ellas tenían pues estudios realmente ya universitarios, ¿no? Pero como era la única manera que ellas podían tener para hacer ciencia, para hacer lo que les gustaba, pues aceptaban la paga, y lo que querían realmente eran hacer aportaciones. Dentro de estas computadoras, ¿verdad? Las computadoras lo que hacían eran catalogar las estrellas, y habían las registradoras que lo que hacían era nada más anotar lo que las otras estaban catalogando. De estas destacan 4 mujeres
La primera de ellas es Wilhelmina Stephen Fleming. Ella es una astrónoma americana de origen escocés. Ella se casa a los 20 años y se viene con el esposo a Boston, a Massachusetts. Y bueno, su historia es ahora sí que un poco de Cenicienta, ¿no? Se viene, a los 2 años queda embarazada y el esposo la abandona. Ya no quería saber nada de ella y entonces ella pues, se vio obligada a buscar trabajo para poder mantenerse y fue ama de casa, fue empleada doméstica del profesor Pickering. Fue a dar, por azares del destino, a ser empleada doméstica de él. Y él, en cierta forma, como una apuesta, cuando todavía estaba buscando a sus mujeres, que no sabía cómo reclutar mujeres, dijo, te apuesto que la empleada doméstica de mi casa hace mejor trabajo que todos estos que están aquí, que no me están clasificando nada. Y fue así como le ofrece el trabajo. Y sorpresa, porque realmente hizo muchas aportaciones y en 2 o 3 años le demostró que podía hacer lo que le estaba poniendo y mucho más. Entonces, en 1881, Pickering le ofrece pues, un trabajo ya en el observatorio, le ofrece trabajo de oficina y hacer algunos cálculos matemáticos y pues rápidamente se convierte en un miembro permanente del equipo. De hecho, fue la que estuvo a cargo de todas estas mujeres, aquí la vemos. Era bastante disciplinada y muy rígida y por ello a veces hasta temida por las mismas compañeras, ¿no? Aquí la vemos y bueno, aquí vemos al resto de ellas. Ahorita vamos a hablar del resto. Dentro de sus aportaciones, contribuyó a la elaboración del catálogo Henry Draper. En un periodo de 9 años catalogó más de 10,000 estrellas. También descubrió nebulosas. Lo que el profesor Pickering estaba interesado era en clasificar las estrellas, hacer un catálogo a base del espectro de las estrellas, y en ese momento se propuso un catálogo que era Pickering-Fleming, en donde las clasificaban de la A la B, C en orden alfabético en base al espectro que ellos tenían. Realmente ahorita vamos a ver que era una clasificación que no era tan práctica, pero era lo que ella empezó haciendo, ¿no? Empezó a catalogar esto y entonces se conoce el catálogo del espectro estelar, donde, bueno, en base al espectro, ellos nada más lo estaban ordenando en orden alfabético los espectros. Al examinar las placas, descubrió 10 novas, 59 nebulosas. La nebulosa de cabeza de caballo la descubrió ella, 310 estrellas variables. Además publicó sus estudios fotográficos de estrellas variables y bueno, realmente pues hizo bastante observación y bastante clasificaciones. En los siguientes artículos dentro de este catálogo, su nombre ya no apareció. John Draper, que era el encargado, pues al final de cuentas, de la asociación, ¿verdad?, que les estaba dando ahora sí que el dinero, el financiamiento, decidió darle todos los créditos a Pickering y eliminó su nombre del catálogo. Ya en la segunda edición, ya en el segundo catálogo índice de 1908, pues ya ahora sí Fleming recibió los créditos que merecía, pero en la primera edición pues se eliminó su nombre, entonces la eliminaron. También dentro de las computadoras tenemos a Annie Jump Cannon, es astrónoma estadounidense. Ella estudió física y en 1986 fue contratada por Pickering para catalogar las estrellas variables y clasificar los espectros de estrellas. Como les comento, el espectro de la estrella pues nos indica esta cantidad pues de cada componente o metal, ¿verdad?, ahí en la estrella. Entonces lo que hacía era clasificarlas. En ese momento les comento que estaban de la A en orden alfabético y ella pensaba que el estar clasificándolas de estas formas, pues lo estamos clasificando y lo estamos ordenando, pero me parece que no estamos haciendo nada y que no tiene un patrón o algo más relevante, no le parecía que tuviera mucho sentido. Y además de estar catalogando, descubrió 300 estrellas variables y colaboró en la preparación del gran catálogo estelar. Aquí la vemos examinando las placas. Entonces lo que hacía, ella veía a la estrella, su espectro, le daba un número y la registradora, ¿verdad?, que era la mujer que estaba al lado, pues ella iba anotando qué clasificación le iba dando a la estrella. Ella simplificó esta clasificación espectral en 7 tipos, que es la clasificación que actualmente tenemos de las estrellas, que es la OVA, FG, KM, en donde ahorita vamos a ver que, bueno, tenía relación con la temperatura y posteriormente también con la luminosidad, en donde teníamos hacia la O pues las más calientes y más brillantes, y luego hacia las menos
menos calientes y más oscuras, ¿no? Entonces ella simplificó. Y me dice, es que ella pensaba que la otra clasificación no tenía mucho sentido y ella empezó a utilizar esta y pues realmente es ahorita la base para la clasificación, ¿verdad? Diseñó este sistema de clasificación, una mnemotecnia para que recuerden la clasificación, ¿verdad? Del Obia Fine Guy Kismi, la forma de la clasificación. Y entonces ella pasa la historia por desarrollar esta clasificación. A partir de ella se empezó a establecer el premio que lleva su nombre, Annie Jump Cannon, en donde a toda mujer que hacía astronomía y que obtenía algo relevante, se le daba el premio que tenía su nombre. Después tenemos a Antonia Maury, ella era la rebelde, es una astrónoma estadounidense, era sobrina de Henry Draper, entonces uno pensaría, bueno, es familia, pues a lo mejor tenía beneficios, realmente no recibía exactamente la misma paga, incluso no la querían, la consideraban rebelde. ¿Por qué? Porque no sabía trabajar del todo en equipo, no se llevaba muy bien con sus compañeras y además no tenía tanto cuidado en su vestir, no se arreglaba mucho, era más liberal y no trabajaba en equipo, entonces como que las demás compañeras pues no la querían mucho y el profesor tampoco. A lo mejor uno pensaría, bueno, ¿y esto qué importa? Realmente importa porque la persona que estaba financiando todo esto, que era su tía, a ella no le gustaba que anduviera desarreglada y entonces también pues en cierta forma la estaban por ahí, se pudiera decir que bloqueando, ¿no? Entonces ingresó al observatorio de Harvard, pero pues empezó a tener discrepancias tanto metodológicas como científicas. A ella también le parecía que esta clasificación que estaban llevando era bastante sencilla y ella veía que había espectros en donde había líneas muy delgadas y líneas muy gruesas y algunas incluso más difusas y decía, es que esto tiene que ser algo, ¿no? Tiene que pasar por algo y entonces ella propuso otra clasificación en base a estas subdivisiones y qué sería la base para fue precursora del diagrama de Hertzsprung-Russell. Como no la tenían tan en buen concepto el profesor Pickering, realmente dejó su trabajo y se dedicó a dar clases, pero publicó todos sus resultados. Hertzsprung leyó el artículo y le dijo al profesor Pickering, lo que está haciendo es bastante interesante, ¿por qué no lo incluyes en el catálogo? El profesor realmente pues no le hizo caso, pero él sí tomó todas estas observaciones y fue en base a esto que se pudo hacer este diagrama, que bueno, es muy utilizado actualmente para la clasificación. Realmente sin las aportaciones de todas estas mujeres que ahora las computadoras, pues realmente la astronomía física y moderna no existiría como tal. Vemos aquí, en base a esto, pues se pudo detectar lo que es la secuencia principal, las supergigantes, las enanas blancas, ver que pues la cadena va de la parte más brillante y más caliente hacia la más oscura y la más fría, por así decirlo, ¿verdad? Fue precursora entonces de este diagrama. Tenemos a Henrietta Swan Leavitt, que ya hablamos un poquito de ella el viernes, ¿verdad? Ella es la nominación al Nobel que llegó tarde. Ella era sorda al igual que Annie Jump Cannon, que se me pasó a decirles. Cannon tuvo escarlatina y quedó sorda desde la infancia y entonces realmente pues ellas dos se llevaban, eran muy amigas por ello. Se graduó en Radcliffe College y empezó como voluntaria, ni siquiera recibía un pago por su trabajo. Sí, ella se ofreció y no me van a pagar, yo trabajo, pero se enfermó y entonces se tuvo que retirar, pues tuvo bastante problemas de salud y ya cuando regresa es cuando ya realmente llega ahora sí a un puesto de ser aquí ayudante oficial y ya le empiezan a recibir el pago. Aquí la vemos a ella con Annie Jump también en la fila, una imagen bastante pues bonita de todas las mujeres que estaban en esa época. Ella se dedicó a estudiar las placas fotográficas, hacía la superposición, compararlas, como ya hemos hablado en estos días un poquito de esto, tomaban las fotografías, ella lo que hacían era superponerlas y ver qué variables o qué encontraban, ¿no? De esta forma estudió 1000 estrellas variables en la nube de Magallanes y en base a esto observó un patrón de comportamiento bastante característico en las variables de tipo cefeida, ¿verdad? Publicó su trabajo, en donde, si se fijan, el artículo sale a nombre de Pickering, pero él empieza el artículo diciendo, pero este trabajo fue hecho por la señorita Henrietta,
¿verdad? Pero realmente el artículo está a nombre de Pickering. Y en este artículo pues se observaban los periodos de 25 estrellas variables de la nebulosa de Magallanes, en donde a partir de aquí pues se enunció la relación periodo-luminosidad, y con esto pues ella marca la clave para poder hacer las mediciones del universo y de la galaxia, ¿no? Posteriormente con su trabajo, Hubble, como ya vimos también el día de ayer, pues él llegó a alcanzar a medir Andrómeda, y ya se detectaron otras galaxias y que no nada más existía la de nosotros. Entonces, realmente fue muy importante su aportación, en el sentido de que sin ella pues no tendríamos esta forma de medición. El profesor Pickering parecía como que no le gustaba que las mujeres empezaran a destacar. Entonces ella proponía cosas, ella hacía lo que le decían, pero sugería nuevas ideas, ¿no? Yo tengo esta idea, en base a esto se me ocurre que podemos hacer esto, pero al profesor no le gustaba que destacaran, y entonces le dijo, no, por ahí no va el camino, vamos a dejar esto y vamos a retomar otro tema. Y entonces la puso a trabajar en comprobar las magnitudes estelares, ¿verdad? Ellos estudiaban más el cielo del norte, entonces hizo una secuencia polar norte que fue adoptada como el mapa astrográfico del cielo en 1913. Aquí vemos lo que es el libro como tal. Y bueno, también en esto pues realmente era muy buena y también llegó a destacar, ¿verdad? Desgraciadamente ella fallece por cáncer en 1921. 4 años después, la Academia Sueca la propone como premio Nobel, pero como el premio Nobel no se otorga a personas pues ya fallecidas, ¿verdad?, póstumas en ese momento, pues realmente nunca recibió ni siquiera la nominación al Nobel, siendo que pues su aportación fue bastante importante para la actualidad. También dentro del grupo de las computadoras, y entrando hacia el siglo XX, tenemos a Cecilia Payne. Ella nació en Inglaterra, estudió física y química en Cambridge. No recibió el título, porque no les daban el título, podían estudiar, pero no les daban el título a las mujeres, y ya no las dejaban hacer más estudio. Entonces ella acudió a una plática del profesor Eddington, en donde hablaba del eclipse, de un eclipse solar que él fue a ver en Brasil, y en base a esto él comprobó lo que era la ley de la relatividad. Eso a ella le impactó tanto que dijo, yo quiero dedicarme a hacer astronomía, quiero dedicarme a ver estrellas, y aquí no lo voy a lograr, entonces necesito irme a Estados Unidos. También por esa época conoció al director del Observatorio de Astronomía, y entonces le dijo, yo quiero trabajar con ustedes, y fue de esta manera que fue a llegar a Harvard. Ella fue la que le dio la corrección, en el sentido de que tienen relación con la luminosidad y con la temperatura, ¿verdad? En donde le dijo, tu escala coincide exactamente, si yo la analizo, con respecto a la temperatura y con respecto a la luminosidad, la O la más caliente y la más brillante, y la M la más fría y menos brillante. Esa fue una de sus aportaciones, y analizando todo este espectro, sugirió que las estrellas estaban compuestas principalmente de hidrógeno y de helio. Esto fue un cambio muy drástico para lo que se pensaba en esa época, en donde al conocer los espectros estelares pensaban que como teníamos los mismos elementos que hay en la Tierra, estábamos compuestos en la misma proporción de todo, que era en misma proporción, y que la diferencia es que tanto se podía calentar en ese momento pues la estrella, por así decirlo. Ella ya cambió ese concepto, ¿no? Ella decía que estaban compuestas principalmente de hidrógeno, y todo esto lo puso en su tesis doctoral. Fue la primera tesis de astronomía de Harvard, de atmósferas estelares. Sharpe, que era el director del observatorio, le envió, le dijo, ¿por qué el libro que estás haciendo no lo haces tu tesis doctoral? Fue así como ella la impulsó, y ella envió la tesis a Harry Norris Russell, que era un científico muy reconocido en su época, para que revisara sus datos y viera si ella estaba en lo correcto al proponer que el hidrógeno y el helio eran lo que más predominaba en las estrellas. Él revisó la tesis, dijo, esta tesis es muy buena, pero pobre, esto para nada. ¿Cómo se le ocurre pensar que el hidrógeno es 1.000.000 de veces más que el resto de los metales? Le dijo que no, que eso no podía ser. Y entonces ella, a pesar de que creía en sus bases científicas, dijo, bueno, ¿cómo voy a tener yo la razón si un científico tan distinguido me está diciendo que no? Y entonces puso al final de su tesis la siguiente frase: son improbablemente altos y ciertamente no reales
los datos, ¿verdad? Posteriormente tardaría 4 años para que Norris se diera cuenta, ya no por astrofísica, sino por la física, que ella estaba en lo correcto. Sí le dio el crédito, pero pues en su momento, y de hecho esta tesis es la más brillante tesis, ¿verdad?, que se ha escrito, y es un libro de textos si se dedican a astronomía en cuanto a la referencia, y posteriormente ya dijo, bueno, sí, yo tuve la culpa, no debí de haber cedido, si yo sabía que realmente yo tenía los conocimientos y que estaba haciendo lo correcto, pues no debí de haberme dejado por doblegar ahora sí que por las autoridades, pero bueno, sí se le dio su reconocimiento. Fue la primera mujer en ser profesora de cátedra de astronomía en Harvard, también fue la primera mujer en ser directora de astronomía de Harvard, y obviamente, bueno, tiene muchos más éxitos. Sin embargo, aún teniendo ya todo esto tan relevante, cuando ella quería se casó con un alemán, tuvo 3 hijos, y cuando estaba embarazada era ya el hecho de que ya estás casada, ya no te puedes dedicar a la ciencia. Cuando estaba embarazada de su primer hijo y que acaba de publicar un artículo, el director del mismo Harvard le dijo, ya no publiques, o sea, ya publicaste y deja de publicar, es demasiado radical lo que estás haciendo que todavía sigas trabajando. Ella obviamente siguió trabajando y pues hizo muchas aportaciones. Después tenemos a Vera Rubin, una astrónoma estadounidense, la espía de las estrellas. Ella es pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Desde niña le gustó el movimiento de las estrellas y, bueno, fue así como empezó a hacer sus estudios. En su tesis doctoral ella proponía quería responder si las galaxias estaban distribuidas en forma uniformemente en el universo. Con su tesis, ella tenía 22 años, vio que esto no era igual. Ella encontró grupos en donde había más cúmulos de galaxias, cúmulos en donde había áreas donde estaban no aparentemente, y bueno, ese ya era un cambio de paradigmas en ese momento. Sin embargo, bueno, como era muy joven, pues realmente no fue tomada muy en cuenta. Fue posteriormente cuando colaboró con Kenneth Ford, que se dedicaban a ver el movimiento interno de las estrellas y de los gases en las galaxias espirales. Normalmente pues habría mayor cantidad en base a la luminosidad, mayor cantidad de masa en la parte central de las estrellas y menor hacia la parte profunda. Ellos empezaron a medir con una espectrometría el movimiento y esperaban ver que pues realmente de la parte central tuvieran mucho movimiento y hacia la parte periférica este movimiento disminuyera. Ellos vieron que su curva era plana y entonces esto iba contra todo lo que en ese momento se conocía. Fue la base para decir que existe la materia oscura. Desde 1978 han observado más de 200 galaxias y han calculado aproximadamente el 90% de la materia oscura del universo, ¿verdad? El 90% que corresponde a la materia. Después tenemos a Susan Bell, ella fue astrofísica, nació en Irlanda y fue la primera en descubrir la radioseñal de un pulsar. Ella trabajó en Cambridge con Anthony Hewish, era el tutor de su tesis y entonces ellos se dedicaban construyeron el radiotelescopio y se dedicaban a hacer el estudio de los cuásares. Ella fue la que descubrió un pequeño patrón en los registros de la lectura que era rápido, bastante constante, esta especie de pulso, y fue la que lo descubrió, ¿no? Entonces, junto con su director de tesis, se pusieron a investigar qué era esto. Lo denominaron temporalmente hombrecillo verde 1, ¿verdad? Querían descartar primero que no fuera una interferencia terrestre, que no fueran satélites y que no fuera definitivamente un mensaje de extraterrestres que nos estuvieran enviando, ¿verdad? Descartaron todo y entonces llegaron a la conclusión de que esto realmente dependía de una estrella lejana y fue así como se descubrió la estrella de neutrones, que en una rápida pulsación eran los pulsares actualmente. Desgraciadamente, el premio Nobel no se lo dieron a ella, se lo dieron a su director de tesis, ¿verdad? Ni siquiera lo compartieron. Realmente no lo recibió, sin embargo ha recibido muchos premios, muchos reconocimientos a su labor. Muchas sociedades trataron pues de compensar el que no se le hubiera dado el premio a ella y bueno, dentro de los últimos premios está la medalla de Herschel de la Royal Astronomical Society.
en México. En México también tenemos dos grandes pioneras. Primero tenemos a París Pismis, fue la primera persona dedicada a la astronomía profesional de México. Ella es una astrónoma turca que se casa con un mexicano matemático y es la primera persona en tener estudios de astronomía que hace astronomía aquí en México. Fue profesora de muchos de los astrónomos, pues ahora que sí, reconocidos de México y pues se dedicó a impulsar el estudio de la astronomía. Y la doctora Silvia Torres, ¿verdad? Actual presidenta de la Unión Astronómica Internacional, es la segunda mujer en ser la presidenta y la primera en Latinoamérica en ocupar este puesto. Es pionera también en el uso de satélites para hacer sus investigaciones y dentro de sus estudios, pues lo más importante a destacar son las nebulosas y las protonebulosas en sus estudios. Leí muchos artículos muy interesantes en donde aún en esta época actual, ¿verdad? Ella está ahora sí que preocupada porque la mujer, a pesar de que ya estamos en la actualidad, siempre tiene que afrontar, pues ahora sí que muchos desafíos para poder realmente seguir en el camino de la ciencia. Entonces, pues esperemos más logros, ¿verdad? Con esto ya termino. Aquí tenemos una foto de lo que era las computadoras de Harvard actualmente. Pues ojalá y fuera más fácil. Una frase de Jocelyn Bell, en donde las mujeres y las minorías no deberían de hacer todo el esfuerzo de adaptarse, sino es momento de que la sociedad se movilice a las mujeres y no las mujeres hacia la sociedad, que a lo mejor cambiáramos un poquito los paradigmas, pero pues aún creo que actualmente todavía hay cierto, pues sí, no es equitativo a lo mejor. Sí podemos destacar, pero sigue siendo difícil. Y no es difícil, es más bien hay que luchar y hay que impulsarla para que nos traten, pues igual, ya que ya me puse feminista. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.